Los reyes orientales competían en esa época por ver quién de ellos era el más poderoso. Medían su poder, entre otras cosas, por su ejército, por el número de esposas o, por supuesto, por sus tesoros. Algunos historiadores insisten en que esa fue la razón de la poligamia de Salomón. No es que hubiese sido un depravado sexual, sino que estaba ampliando su gobierno. Creo que poco importa, porque yo puntualizo esto en decir, ¿cuáles son los peores pecados de Salomón? Al revisar la historia, es fácil resumir: lujuria, poder e idolatría, que es lo mismo que el famoso predicador solía decir, que todo hombre tiene problemas con la fama, la cama y la lana. Y eso es más fácil de memorizar. Y si no lo hicieron, aunque no es ningún versículo bíblico, repítanlo y verán que ya lo saben de memoria. Todo hombre tiene problemas ¿con qué? ¿Se dan cuenta? Les digo que memoricen el Salmo 91. Ahora, como pregunta filosófica, pero muy práctica, ¿cuál de estos tres pecados fue el que propinó la caída de Salomón? ¿La fama, la cama o la lana? Por favor, los que quieren opinar deben levantarme su mano. ¿Cuál fue el que propinó la caída de Salomón? Ya nadie. A ver, Alex. Sí, de acuerdo que los tres, pero mi pregunta es ¿cuál es el que originó la caída? Hermano, la fama, la popularidad. ¿Todos de acuerdo con él? ¿Y por qué no opinan? A ver, hermana Elena, la cama. Porque el problema de él era su afinidad por el sexo opuesto. ¿Alguien piensa que el dinero? Y díganme en vuestro caso, hombres, para ser más discretos, porque si ese predicador tiene razón, todo hombre tiene problemas con la cama, la lana y la fama. O les pregunto, ¿no quieren dinero ustedes los hombres? ¿Verdad que sí? ¿Quieren ganar más? ¿Sí o no? Hay un montón de filántropos, van a trabajar nomás por puro placer filosófico. No, van a trabajar porque quieren mayor dinero, ¿cierto? Les pregunto, ¿les gusta el sexo opuesto? No me vaya a decir que no, porque entonces su pecado es terrible y su condición merece exorcismo, no este estudio. Y todo hombre tiene problemas con querer ser más popular y querer ser mejor en el deporte, ser mejor en los negocios, ser mejor en qué sé yo. Les pregunto, ¿cuál de esos tres es peor en su caso? O en términos generales, el de cualquier hombre. No hable por usted, hable en términos generales. ¿Cuál de estos tres es el peor? ¿Cuál es con el que más debemos batallar? ¿La cama? ¿Quién dijo la cama? La esposa está a la par, ya no quiere decir nada. A ver, Nelson, ¿cuál crees que es el peor? El sexo opuesto. ¿Será? Y no es que algunos caen por querer ser mejores en el coqueteo con el sexo opuesto. ¿No será que el dinero es lo que empuja a otros a caer en infidelidad sexual? El poder que tienen de coquetear con alguna otra persona que no es su esposa. A ver, Vicente, grítame, porfa. El dinero. Pues sí, ¿y dónde dejamos el verso de que el dinero es la raíz de todos los males? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Finalmente, ¿cuál será peor?
No sabemos a ciencia cierta, aunque sí cada quien puede decir por sí mismo cuál de estos tres se siente más vulnerable. Pero lo que sí podemos decir a ciencia cierta y escribirlo como doctrina es que el pecado nunca vaga solo. No importa si va a empezar a coquetear con la cama, terminará enredado en otros pecados. No importa si va a empezar a coquetear con el dinero, terminará enredado en otros pecados. ¿De qué habla, pastor? Voy a citar 2 o 3 ejemplos conforme el tiempo me deje. El primero, empezó todo como un coqueteo en la oficina. Nunca planificó una aventura sexual. Pero sus necias bromas, digo necias porque como hombre casado y cristiano, está muy mal que haga bromas de doble sentido a una mujer que no es su esposa. Y está muy mal que le diga piropos frecuentes, no por cortesía, sino más bien como un juego de un tonto seductor. Y digo tonto porque no se da cuenta que está tejiendo redes en las que él mismo va a quedar atado. Ese juego resultó en un amorío. Pero él siempre dijo, no es amorío, solo es una relación sexual. Pronto esto se va a acabar. Terminó con un embarazo no deseado de esta mujer. Pero cuando eso surgió, él dijo, jamás haré lo que tanto odié que mi padre hiciera conmigo. ¿Qué hizo? Me abandonó. Ahora resulta que está pensando en abandonar a sus hijos por esta nueva relación. Y cuando va a revisar sus finanzas, ya está en bancarrota, porque tiene que pagar uno y otro hogar, uno y otra mentira, uno y otro pecado, y tiene que estar tapando escándalos. Por si todo eso no es ya grave, además está muy enfermo. Su salud se ha quebrantado tanto, y si alguien está pensando, oiga, predicador, en realidad está citando un ejemplo de alguien a quien ha dado consejería. No, estoy citando el ejemplo del rey David. Usted me dirá, él no quedó en bancarrota, financiera no, pero espiritual y física sí. Él dice en uno de sus salmos, que mientras no confesó su pecado, envejeció tanto y su vida fue tan miserable, porque era una doble o triple vida en la que no sabía qué tenía sentido y qué no. ¿Qué estoy diciendo? El pecado nunca vaga solo. Salomón, siendo el hombre más sabio, parece que no se dio cuenta nunca de eso. O si se dio cuenta, creyó que lo podía manejar. Y es por eso que nuestro estudio de hoy se titula El pecado nunca vaga solo. Vayan en sus Biblias al primer libro de Reyes, capítulo 11, y por favor, cuando encuentren la cita, les suplico se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. El pecado nunca vaga solo. ¿Lo tienen? Capítulo 11, vamos al versículo 1 y otros que yo les voy a ir mencionando. El rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres más. Ahora vayan, porque esa parte ya la estudiamos el domingo, hasta el versículo 14. No, desde el 12. Sin embargo, dice Dios, no romperé el reino en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Paren,
¿Cuántas guerras peleó Salomón? Hasta donde hemos leído, ninguna abiertamente declarada. Quizás una que otra conflicto, pero no una guerra. ¿Y alguna vez ustedes oyeron de que Salomón tuvo enemigos acérrimos? ¿Verdad que no? Y siempre creímos que fue el rey de paz que no tuvo problemas con nadie. Ahora descubrirán 3 enemigos a muerte que Salomón no pudo controlar. El primero de ellos dice, Hadad Edomita, en el verso 14, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ya les cuento luego sobre él. Vayan ahora hasta el versículo 18, hasta el 20. Y la hermana de Tafenés le dio a luz su hijo Genubat en casa del faraón. Este enemigo acérrimo fue a vivir a la casa del faraón. ¿Se recuerda con quién empezó su pecado Salomón? Con la hija del faraón. ¿Y qué pretendía con esta relación? Una alianza. Y en esta alianza, ¿qué se espera entre el faraón y el rey de Israel? Que sean amigos, que sean aliados. ¿De qué está hablando este capítulo? Que el suegro de Salomón le da asilo político al enemigo acérrimo, a espaldas de Salomón. Bueno, y que no eran amigos. Espere. Sigue, versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo. Este era el jefe de una banda de terroristas, muy temidos. Y la pregunta viene, ¿y es que acaso el ejército de Salomón no era el más temido? ¿Cómo es que no podían contra esta banda? Bueno, aún no termina. Verso 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, también alzó su mano contra el rey. ¿Saben? Este era el ingeniero residente, era el ingeniero civil a quien Salomón le daba todos sus proyectos de obras civiles. Y no solo era un buen ingeniero, era un gran administrador. Y era tan bueno en su trabajo que germinó en él la semilla de la rebelión. La idea es esta. ¿Por qué yo voy a someterme a Salomón si soy tan grande como él? Bueno, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Hasta donde yo he leído, y quizás no he leído mucho, no encuentro ni una pizca de que Salomón haya influido en la fe de la princesa egipcia para que ésta se convirtiera al Dios de los hebreos, y muchísimo menos a su suegro. Al contrario, lo que encuentro suficiente evidencia es para concluir que ella influyó en él para que él fuera tras otros dioses y que además terminara en depravación sexual. Y ahora recalco, imagine, no solo no influye en el faraón egipcio, sino que además este es su enemigo y da asilo no a uno, a 2 de los peores. Y algunos creen, historiadores, que incluso también a Jeroboam. La pregunta aquí que ustedes deben contestar es esta. El domingo vimos que Salomón inspiró a la reina de Saba para evangelizar parte de África, pero no consiguió inspirar al faraón ni a su esposa egipcia. Respóndanme, ¿por qué a unos sí logra inspirarlos y a los otros no? A ver, Oscar. ¿No? ¿Sí, Nelson?
Le traduzco. Dice que al principio Salomón tenía un testimonio que inspiraba. ¿Y luego? Me estás diciendo que tu conclusión es que Salomón después ya no tenía un corazón íntegro. Como no era un hombre íntegro en lo que hacía, su testimonio ya no inspiraba a nadie. Eso estás diciendo. Y eso es exactamente el segundo punto de nuestro estudio de hoy. Dios se lo advirtió 2 veces. La gloria que está sobre este templo se va a convertir en burla. Y el testimonio tuyo, que es de inspiración para otros, va a ser de burla para tu propia vida. Y se van a reír en tu espalda porque ya no eres un hombre íntegro. Ahora eres un hombre corrupto, un hombre que sirve de estorbo, un hombre que está yendo por un camino equivocado. Y ese es el problema cuando un hombre o una mujer empiezan a coquetear con cualquier pecado, por pequeño que sea. Lección número 1, el pecado nunca vaga solo. Pronto se va a enredar en un segundo o tercero mucho peor, hasta que su telaraña es tan terrible que usted no puede zafarse de ella. Segundo, en ese momento usted ya se convirtió en un hombre o en una mujer con un corazón no íntegro. Y si usted quiere encontrar en el diccionario qué es integridad, me llamó la atención. Tiene tantas palabras sinónimas en distintos idiomas. Mire, integridad se traduce como robustez, virginidad, buen estado físico, pureza, no contaminado, lo honrado, lo honesto, lo correcto. Oiga, tantas cosas que apuntan la traducción de integridad. Salomón era todo lo contrario en este momento. Y como consecuencia, su vida no era de inspiración para nadie. Estoy diciendo que si usted y yo no nos esforzamos por ser personas que obramos con integridad en cada una de las áreas de nuestras vidas, entonces vamos a ser de burla, no de un buen testimonio, ni para la vida de la iglesia, ni tampoco para nuestras propias vidas. Como ejemplos digo, si su vocabulario sigue siendo sucio, ¿cómo cree que las personas que trabajan con usted van a pensar que usted inspira espiritualidad y que ellos quieren seguir al Jesús que usted sigue? Lo que usted inspira es burla, porque ellos dirán que lo suyo es una pantomima y que en la iglesia mostramos un rostro, pero no somos íntegros. Si hacemos negocios sin moral, vamos a ir por la calle cerrando las puertas del evangelio, quién sabe a qué personas. Y sé que algunos dirán, mire, pero es que negocios son negocios. Oiga, lo que usted haga va a ser de testimonio para otras personas. Y esas personas pueden irse al infierno por el testimonio que nosotros les estamos dando. ¿Por qué? Porque no somos íntegros en nuestra forma de hacer negocios. Estamos buscando cómo embaucar o defraudar a las otras personas. Esos gritos, esos exabruptos y 30 ejemplos más que dicen que una persona no es íntegra. Y piénselo de esta manera. Sé que algunas personas se imaginarán que de vez en cuando suceden cosas y que eso no es muy importante. Cada cosa que nosotros hagamos en nuestras vidas, por pequeñas que parezcan,
serán de bendición o de burla para quienes no conocen a Jesús. Y en este momento, Salomón ya era una burla. Su vida completa era una burla. Ahora, les pregunté al inicio que cuál era el peor pecado y les dije que cada uno de nosotros, sin duda, tiene alguna debilidad mayor. Puse como ejemplo la cama, la lana y la fama porque es fácil recordarlos. Y yo sé que cada uno de ustedes dijeron, unos, bueno, mi problema es más severo con el dinero. Otros dijeron, no, mi asunto tiene que ver con el sexo opuesto. En fin, ahora por favor todos pongan en su mente, con total discreción, cuál es la peor debilidad que usted tiene en su vida para no ser un hombre o una mujer de íntegro corazón. Pero de veras, pónganlo en su corazón y en su mente. La peor debilidad que tenemos en nuestras vidas. Pregunto, ¿lo han hecho ya? ¿Ya tienen eso en sus mentes? ¿Amén o no amén? No puedo seguir el estudio si ustedes no han hecho eso. Bien, ¿todos lo tienen? Ahora, la pregunta es, ¿qué han hecho para batallar contra su peor debilidad? Si Salomón hubiese concluido lo que cuando ya era un anciano escribió, que el alcohol y las mujeres le quitan el juicio a los hombres, yo creo que él estaba diciendo, en mi vida el problema fueron las mujeres y el alcohol. Bueno, ahora usted y yo debemos respondernos, estamos batallando contra nuestra más grande debilidad. Si su respuesta es no, esto es una profecía y yo no tengo el don, pero pueden estar seguros que va a suceder. Si usted o yo no estamos batallando contra nuestra peor debilidad, uno de estos días nos atrapará y como el pecado nunca vaga solo, nos enredará en otro peor hasta que nuestra vida sea una burla para otros. Déjeme citar el ejemplo. Yo estoy batallando, no les contaré mis pecados, les contaré una debilidad que aunque es pecado no es muy grave, creo, con la Coca-Cola. Y tengo ya varias semanas que no bebo Coca-Cola, pero uno de estos días al mediodía, cuando estuve comiendo, pusieron una Coca-Cola y un vaso de hielo ahí. Ay, tuve que batallar contra esa coca. Y yo solo como que estaba peleando, pero un traguito no me va a hacer daño. El doctor dijo que eso estaba bien. Además es peor el café. Es más, aún un trago de whisky es mejor que la coca. Y estaba yo solo. Mientras estaba batallando con esa trivialidad, pensé, qué terrible debe ser aquellos que tienen que batallar contra el alcohol. Porque la Coca-Cola, si bien es cierto que lastima mi organismo, no es un daño inmediato terrible, el alcohol sí. Y si yo tengo que batallar tan duro con una bobería como esta, los alcohólicos deben pasar una tremenda batalla con eso. ¿Por qué cito esto como ejemplo? Como ustedes ya pusieron en su mente cuál es su más grande debilidad, les pregunto, ¿están batallando contra eso? Formalmente. Si su problema es el sexo opuesto, ¿qué hace en donde hay tantas personas del sexo opuesto y su esposa no está ahí? Usted no debe estar. ¿Por qué, pastor? Usted dijo que esa es su debilidad. Yo tenía que levantarme de la mesa y asunto resuelto. Si su problema es el dinero, usted no tiene que estar cerca en donde está sucediendo el problema. Y todo eso
Pablo se lo dice a Timoteo de otra forma: huye de esas pasiones. Si usted y yo no lo hacemos, entonces vienen las consecuencias. ¿Me están escuchando bien o ya no escuchan? ¿Sí, amén? Dios permitió que 3 enemigos se levantaran contra Salomón. Adod o Edod en otras versiones. Este fue príncipe de Edom, enemigo de David. Cuando Salomón llegó al trono, huyó para Egipto. Y cuando escuchó, vea esto con doble atención, cuando las noticias llegaron hasta Egipto de que Salomón era corrupto, de que era idólatra, de que estaba enredado con muchas mujeres, ahí encontrarán el texto. Le dijo al faraón: es tiempo de volver a mi tierra. ¿Por qué? Porque ahora ese hombre es débil. Ahora ya no es un enemigo imbatible. Sucedió exactamente lo mismo con Rezón, el jefe de esa banda de terroristas. Cuando Salomón estaba enredado en tantos pecados, tomó fuerzas Rezón. Y lo mismo sucede con Jeroboam. ¿Qué es todo esto? Lo resumo y cierro el estudio con el Salmo 91. Lo cantamos hace un rato y lo sabemos de memoria. Díganlo en voz alta, por favor. El que habita morará. Bueno, ahora vamos a agregar 2 palabras. Yo voy a agregar la primera y ustedes van a terminar la frase, también de memoria. El que no habita al abrigo del Altísimo. Eso es lo que sucedió con Salomón. Él decidió no habitar más bajo la sombra y el cuidado de Dios, y la protección de Dios ya no estuvo más en su vida. Es decisión suya si usted quiere habitar bajo la sombra del Altísimo. Dios le dará la bendición y la protección de acuerdo a su decisión. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos. Perdónenos por nuestras debilidades y no batallar en ellas. Y gracias por advertirme esta noche que el pecado no vaga solo y que debo cuidar de eso. No sé qué mensaje quisiste dar a cada uno de los que estamos aquí, pero tú siempre dices cada cosa en nuestras vidas. Y si hay personas sin Jesús, te ruego toques tan fuerte su corazón que él o ella vengan a Jesús. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Usted que por primera o quinta vez viene a la iglesia, pero que nunca ha recibido a Jesús, y esta noche dice: oiga, predicador, me gustaría abrir mi corazón a Cristo, quiero hacer la oración. ¿Dónde está? Le invito a que levante su mano y me deje orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien que reciba a Jesús? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que toma ese paso de fe, levanta su mano y me deja orar con usted? Venga Jesús esta noche. Alguien más que recibe a Cristo. Señor, gracias, que tu paz y bendición nos acompañe, y gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos fin de semana. No olviden despedirse con los hermanos y que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.